¿Cómo están, amigos de la Central de Noticias del Congreso? Estamos hoy aquí con un invitado muy especial que se encuentra en el Parlamento Nacional. Se trata nada menos que del Premio Nobel de Economía del año 2007, el doctor Eric Maskin. Él se encuentra aquí en el Parlamento Nacional porque ha recibido una condecoración de parte de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y nosotros aprovechamos la oportunidad para poder conversar con él precisamente sobre el tema de una exposición magistral que ha dado aquí en el Parlamento. ¿Por qué la globalización no ha reducido la desigualdad en las economías emergentes? Así que empecemos precisamente con la pregunta que él mismo se hace. Doctor, ¿por qué la globalización no ha reducido la desigualdad en las economías emergentes? Brevemente, es porque debido a que la producción misma ahora es un fenómeno globalizado. En la actualidad, la manera en que los trabajadores pueden mejorar sus ingresos es precisamente ofreciendo su mano de obra en un mercado laboral global. Pero los mercados están interesados en los trabajadores que tienen un cierto nivel de capacitación. Así que los trabajadores que tienen un cierto nivel de capacitación y educación tienen algo que ofrecer a los mercados globales, mientras que los trabajadores no capacitados, no educados, quedan rezagados. Los trabajadores capacitados aumentan sus ingresos y los no capacitados quedan apartados y entonces aumenta la desigualdad. Pero ¿esto es un problema precisamente a raíz de la globalización o es algo que ha ocurrido sintomáticamente? Ese es un problema que ha sido creado por la globalización. La globalización tiene muchas ventajas también. Y en particular la globalización tiende a incrementar los ingresos promedio de las economías emergentes. En China ha habido un incremento espectacular de los ingresos promedio, también en la India. Pero las ventajas o beneficios de este incremento de los promedios salariales no se distribuyen de manera igualitaria, más bien se orientan hacia aquellos que tienen las capacidades y no a quienes no las tienen. ¿Esto está ocurriendo solamente en economías emergentes o también en las naciones que podríamos llamar países ricos? De hecho, la desigualdad es un problema en todas partes, incluso en los países ricos se está experimentando una mayor desigualdad en la actualidad y por razones básicamente similares u otras tal vez, pero mi propia preocupación está básicamente en las economías emergentes porque allí el problema se agudiza y porque cuando hablamos acerca de los pobres en las economías emergentes, estamos hablando de gente que realmente está desesperadamente pobre y que necesita, a la que tenemos que rescatar. Así que prácticamente se trata de un fenómeno universal, esta creciente desigualdad, pero el problema es más serio en las economías emergentes. Justamente estuve revisando su teoría y señala que dentro de los puntos de acción a tomar se encuentra primero no detener la globalización y además invertir en la capacitación de los trabajadores menos calificados. Exactamente, así debe de ser. El proceso de globalización prácticamente es imposible de detener pero incluso si fuera posible detenerlo, no quisiéramos hacerlo, porque sí crea una gran riqueza, un gran ingreso. El problema es cómo asegurarnos de que parte de esta riqueza adicional se dirija a las personas en la base de la pirámide, y para lograrlo tenemos que invertir en su educación, en su capacitación para que tengan las mismas oportunidades que sus contrapartes más capacitadas. ¿Y quién debería empezar a invertir en la calificación, en la capacitación de estos trabajadores? Muy buena pregunta.
Si los trabajadores tuvieran que invertir ellos mismos, no pueden, simplemente no pueden porque son demasiado pobres. Y no podemos tampoco depender de los empleadores para que lo hagan, porque si yo soy un trabajador no capacitado y tú eres una empresa a la que le gustaría capacitarme, si me das esa capacitación vas a tener que pagarme más. Así que vas a perder parte de la inversión que realices y por tanto es poco probable que los empleadores inviertan suficiente en la capacitación de los trabajadores para erradicar el problema de la desigualdad. Por lo tanto, allí los gobiernos juegan un papel muy importante. Lo que pueden hacer los gobiernos es, en primer lugar, dar educación para todos los niños y de suficiente calidad para que puedan encontrar un empleo razonable posteriormente, y luego también puede subsidiar la capacitación laboral que realizan las empresas. Por ejemplo, pueden darle a las empresas una compensación por sus impuestos si capacitan a los trabajadores para que desempeñen tareas de alta capacitación. De esa manera se benefician las empresas, también los trabajadores y en conjunto también la sociedad, porque se va a poder atacar el problema de la desigualdad. Sé que no le gusta hacer predicciones económicas, pero ¿tiene alguna visión del futuro inmediato de nuestra región de Latinoamérica frente a algunas crisis económicas que evidentemente golpean a todas las naciones? Spread around all countries. Sí, tiene razón. Las predicciones económicas no son mi negocio, pero sí estoy feliz de decir que muchos países latinoamericanos, incluso el Perú, empiezan a ver una reducción de la desigualdad. Cierto es que la desigualdad sigue siendo bastante fuerte, pero en los últimos años hemos notado una tendencia en la dirección correcta y me parece que esto es muy alentador y quisiéramos que estas cosas sucedan más a menudo. Pasando a otro tema, estuve leyendo que usted es un defensor del software libre, lo cual me pareció, por decirlo de alguna manera, extraño, tomando en cuenta que muchos consideran que esto va en contra de los derechos de autor. De hecho, estoy a favor de los derechos de autor para el software. No pienso que si uno cree un software nuevo, simplemente podría copiármelo gratuitamente. Apoyo los derechos de autor, pero sí tengo cierto escepticismo con respecto a las patentes, porque cuando se patenta, no solamente se evita hacer copias, sino incluso de utilizar las ideas, los principios generales de un software. Y me parece que eso es una traba a la innovación, porque si yo tengo una buena idea de un programa de cómputo, pero tú lo quieres mejorar, si yo tengo la patente, te puedo bloquear, te lo puedo impedir todas las mejoras, y eso no te conviene a ti, y tampoco le conviene a la sociedad, porque la sociedad podría beneficiarse de las mejoras que tú podrías hacerle a mi software. Ya para finalizar y volviendo al tema de la desigualdad, ¿hay algunas iniciativas específicas que han tomado algunos gobiernos para empezar a vincular a los trabajadores menos calificados con, digamos, su urbe? Por ejemplo, en Bolivia, en el Alto, han mejorado el sistema de transporte para permitir a los trabajadores menos calificados llegar hasta el centro de la ciudad. Ejemplos similares podríamos hablar en Brasil, por ejemplo. Esas son algunas iniciativas específicas que se toman. ¿Qué otras cosas se podrían empezar a trabajar? Sí, nos has dado un muy buen ejemplo de este tipo de iniciativas. Lo que me gustaría mencionar es una cosa un poco diferente que se ha probado en el Brasil y me parece que también se está empezando a utilizar en el Perú, y es dar las transferencias condicionadas a las familias pobres para que sigan matriculando sus hijos en el colegio. Históricamente ha sido muy difícil para las familias pobres mandar a los niños al colegio, porque los chicos pueden estar trabajando en la chacra o donde sea, y esto va a aumentar los ingresos de la familia, pero los atrapa en una
nivel de vida muy pobre que puede persistir durante varias generaciones. Si el gobierno interviene y da estas transferencias condicionadas a las familias pobres a cambio de que manden a los chicos al colegio, eso le conviene a la familia porque aumenta su ingreso y sobre todo permite que los niños terminen su educación y encuentren buenos empleos, y eso rompe el círculo de la pobreza para la próxima generación. Educación, entonces, es la clave. La educación es una clave muy importante. Muchísimas gracias, Mr. Maskin. Y nosotros nos despedimos agradeciendo, por supuesto, al doctor Eric Maskin, Premio Nobel de Economía del año 2007. Y aquí terminamos esta entrevista especial desde la Sala de Embajadores del Parlamento Nacional. Adelante, estudios.